Hola a todos, espero que anden bien. Hoy quería desarrollar un tópico nuevo. Fíjate que en cada exposición de las clases estoy desarrollando un tópico que tiene que ver con un tipo de actividad para la clase de lenguaje, de audio o de formación. Entonces, vimos uno que era el trabajo sobre el material musical. Muy brevemente te recuerdo, era aquella parte de la clase que yo destino a trabajar con música concreta, con ejemplos musicales, pueden ser obras, fragmentos de obras, en donde yo voy a poner en evidencia o va a estar muy claro aquel contenido que voy a presentar o voy a trabajar después. O sea, puedo introducir contenidos del lenguaje musical mediante la práctica de músicas determinadas. Esas músicas se pueden hacer eh, leyendo la partitura de oído, si es que todavía no tienen muchos conocimientos musicales, supónganse un audio 1, donde no saben leer música, posiblemente esa primera aproximación sea más bien intuitiva, sea desde el oído. O puede ser en forma mixta, parte leída, parte en forma intuitiva. Pero yo puedo utilizar la práctica musical concreta para presentar algún tema que después voy a desarrollar. Ese elemento que yo voy a presentar, ese contenido que voy a presentar, en ese ejemplo que elegí tiene que aparecer de una forma muy evidente. Asimismo, la práctica musical también me va a servir para ejercitar aquel contenido que yo ya conozco. Supóngase que aprendí determinado elemento. Bien, una vez que lo aprendí, está bueno ejercitarlo viendo ejemplos concretos. Lo que yo llamo práctica musical en sí, en la clase puede estar en un momento de la clase o en dos momentos de la clase. O sea, puede estar distribuido en dos momentos, o para presentar o para practicar. O las dos cosas, depende, ¿sí? Más o menos cómo estemos trabajando. Una gran parte de la clase va a tener la práctica musical. Y recordad que el lenguaje musical o en formación, en audio, es muy importante que esa práctica musical sea vocal. Yo puedo utilizar, si tengo los medios, si los alumnos pueden llevarlos al salón o si los pueden utilizar, yo puedo contar con el uso de algún instrumento. Pero lo que no queremos en la práctica musical, para la clase de audio de formación, es que tener que estudiar en el instrumento te quite tiempo y te quite la posibilidad de poder acceder rápido a esa música. Entonces, tiene que ser en su mayoría una práctica vocal. Aparte, es mucho más fácil y mucho más, eh, por así decirlo, un tránsito mucho más directo, el traspaso de la práctica vocal al desarrollo del oído interno. Entonces, ya te lo dije en su momento, hay que tratar de que si escogemos algo para que canten, que esté en una tesitura que sea factible de realizar, ¿sí? Acuérdense que los niños y los adultos, más de un mi bemol arriba les cuesta, entonces evitemos el fa, el sol, estoy hablando de notas arriba del pentagrama, este, para no excederlos en la exigencia y en tonos graves no irnos mucho más abajo de un la. Ocasionalmente si hay una nota, bueno, se la cambia de octava, pero tratemos de mantener un ámbito entre un la bemol y un mi bemol, un la y un mi be cuadro, pero no irnos mucho más arriba de eso. La práctica sobre el material musical entonces les decía que ocupa una gran parte de la clase. En algunas clases va a ser necesario presentar algún contenido nuevo y ese contenido nuevo que se presenta es lo que yo llamaba la información teórica, que es lo que les explicaba en la otra clase. La información teórica es cuando uno pone en conocimiento aquel contenido que se manifestó en alguna música. Nunca la información teórica va a dar cuenta de cosas que están fuera del alcance del conocimiento o la comprensión de los estudiantes. Tengo que explicar algo con los elementos que ellos ya pueden conocer. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, a mis estudiantes les enseño la nota do, re, mi, sol, la, y después de haber enseñado esos 5 tonos, presento música pentatónica, no sería correcto decir la escala pentatónica es la escala de 7 notas menos 2 notas, porque ellos van a decir ¿y cuáles son las otras 2 notas? O sea, esa información fue superflua para ellos. Entonces, es muy criterioso decidir cómo uno da la información. Y la presentación del contenido, como lo dije en su momento, nunca es algo que aparece
sin haber hecho una práctica musical. Siempre el contenido que se presenta se va a tomar de alguna obra en concreta que hayan hecho los estudiantes, cantando o cantando y tocando. Obviamente para la práctica rítmica podés aprovechar la percusión corporal, las palmas o también el canto, ¿sí? Pero sugiero tratar de abocarlo más que nada al canto. Bien, el otro elemento que era la información teórica, o sea, la información de aquel concepto que se enseña, es muy breve en la clase, por ahí no se dedica tanto tiempo a eso, porque si hubo un buen trabajo, es poco lo que hay que explicar. Y también una parte de la clase va a ser la práctica técnica, los ejercicios técnicos de aquellos elementos que sean nuevos. A veces hay elementos que requieren practicarse durante muchas clases. Entonces hay varias clases que estos ejercicios se vuelven repitiendo y es de lo que hablé la semana que pasó. Hoy quiero hablar de otra cosa que es el desarrollo de la memoria y el oído. Nosotros dentro de las actividades de la clase debemos disponer de un espacio de tiempo para hacer ejercitaciones que tengan como objetivo desarrollar la memoria musical y el oído musical. Pueden ser ejercicios de diversa índole. Por ejemplo, enseñar algún fragmento musical de memoria, que ellos por repetición lo vayan memorizando, tratando de que los elementos que yo enseñe o el discurso que yo enseñe en memoria tenga una coherencia por sí misma, sea fácil de retener. ¿Qué quiero decir? Que si enseño una frase cortada por la mitad es difícil comprender auditivamente qué es lo que ocurre, hacia dónde va. Entonces hay que tratar de que esos modelos sean enseñados en forma acabada. Esa es una forma de desarrollar la memoria musical. Otra es algunas de las músicas que se aprendieron desde la partitura, memorizarlas. Y alguna, por ahí si son muy extensas, no en su totalidad, pero en fragmentos pequeños, hacerlos de memoria. Es muy incentivador, se incentiva mucho el trabajo de esto, por ejemplo, a veces cuando uno propone una melodía que tiene que cantar y luego hacer algún ritmo para crear una polifonía, una autopolifonía, donde yo hago un ritmo y canto una melodía, decir, bueno, mirá el ritmo, practicalo y memorizalo. Entonces ahora leo la partitura de la melodía y el ritmo lo hago de memoria, o viceversa, ¿no? Pero la ejercitación de la memoria musical es un recurso que tiene que aparecer en todas las clases. Ya en un nivel más avanzado yo puedo memorizar o hacer ejercicios de auditivos que tengan que ver con el reconocimiento de algunos elementos concretos. Reconocer intervalos, reconocer escalas, reconocer acordes, reconocer modos, reconocer tonalidades, reconocer compases, reconocer figuras. Entonces, yo voy a presentarles a los alumnos una música para que ellos detecten algún contenido específico que estamos trabajando. Entonces, esta cosa que estoy explicando yo lo vamos a llamar ejercicios para desarrollar la memoria musical y el oído musical. Muchos de ustedes deben conocer ejercicios de reconocimiento. Un maestro, por ejemplo, toca intervalos y deben reconocerlos. Escalas, modos, acordes. Bien, estos ejercicios son muy útiles y siempre hay que considerar que aquella cosa que yo debo reconocer de oído, previamente la tuve que haber cantado cientos de veces. Nunca voy a exigir el reconocimiento de algo que no se practicó lo suficiente. Entonces, si yo hice un trabajo de ejercicios técnicos hasta acá, voy a pedirles que reconozcan auditivamente cosas que estén más por acá. Porque siempre es más lo que se puede hacer a conciencia mirando un signo, mirando una partitura, indicado por un profesor o de memoria, que lo que tengo que obtener desde mi reconocimiento auditivo. Así que, si yo estoy enseñando, por ejemplo, la práctica de ejercicios para cantar acordes mayores, menores, etcétera, etcétera, a la hora de hacer reconocimientos, voy a hacerlos con los que ya practiqué más. Si yo recién en una clase incorporo la práctica del acorde disminuido
y vengo haciendo muchas clases, el acorde mayor, el acorde menor, cuando haga el reconocimiento no voy a arrancar con el disminuido. Por ahí lo dejo para un poco después. Hago el reconocimiento con acordes mayores y menores que fueron los que más se practicaron. Espero que haya quedado claro. Pero la idea del reconocimiento auditivo sí o sí tiene que estar basado sobre cosas que hayan sido muy practicadas. Les decía que otro aspecto del reconocimiento auditivo es no solo el de elementos aislados, figuras rítmicas, intervalos, etcétera, etcétera, sino el reconocimiento de todos los componentes de un discurso musical, o sea, transcribir un discurso, lo que nosotros en la jerga llamamos el dictado. Dictado es el ejercicio del quien va a tocar una pieza o va a tocar un fragmento de música para que los demás transcriban. Y transcripción es lo que hace el estudiante. Entonces, yo prefiero hablar de transcripción porque el dictado es uno de los mecanismos, pero pueden haber otros. Entonces, transcripción. Yo puedo transcribir música que yo memoricé. O sea, algo que aprendí de oído, puedo transcribirlo. Puedo transcribir música que memoricé desde el pentagrama, o sea, obras que yo aprendí desde un pentagrama, las memoricé y en un momento futuro decido transcribirlas. Es un excelente ejercicio, porque en algún punto apelo no solo a la memoria, sino a ver si en mi conformación mental tengo esquemas claros del aspecto rítmico, melódico, tonal, etcétera, etcétera. Y ya en un nivel mayor de dificultad está la transcripción de música que es desconocida, música que yo no conozco, que es lo que ocurre muchas veces con los famosos dictados. ¿Cómo tiene que ser la música que yo voy a elegir para dictar o para que el alumno reconozca? Tiene que tener todos los elementos discursivos que ya hayan sido dominados por el estudiante. Nunca puede tener algo que no sea conocido por el estudiante, desde lo perceptivo, desde lo intuitivo, desde lo intelectual. O sea, yo solo voy a pedir que escriban un pentagrama, aquella música que tenga todos los elementos que el alumno ya lo sabe leer. Número 2. Para poder hacer más efectiva la transcripción de música dictada o grabada, ¿sí? Necesito que el alumno sea preparado para eso. Y esa preparación significa que él ya pueda empezar a escuchar algunos componentes y reconocerlos. ¿Por qué? Porque la transcripción de un fragmento, una parte de una música o de una música en su totalidad, tiene elementos tonales, estéticos, tímbricos, que están sonando todos en su conjunto. Entonces, poder decir, guarda, esto tiene dos partes, tiene tal tipo de compás, tal tipo de comienzo, está en tal tonalidad, el ámbito es más o menos de acá hasta allá. Hay una serie enorme de elementos que ayudan muchísimo a poder hacer una transcripción en forma efectiva. Esta es la armonía que acompaña, si es una melodía acompañada por una armonía, entonces poder ir detectando, bueno, cuáles son las funciones armónicas, poder reconocer que esas funciones armónicas están formadas por diversos grados, que tienen diversas notas, son todos los elementos que el alumno lo ayuda a poder descubrir y poder empezar a codificar aquello que escucha como una cosa total. Yo no voy a dar una clase de didáctica porque no es mi intención, no quiero hablar tanto de esto, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Lo que yo voy a utilizar como modelo para que el alumno transcriba tiene que tener todos los elementos que el alumno domine, conozca, y además tengo que prepararlo para que su percepción los pueda tomar. Entonces va a ser necesario mostrar una música, preguntarle si escucha el tono, si escucha el compás, si escucha el tipo de comienzo, etcétera, etcétera. Además, y esto ya se dijo hace un rato, lo que voy a transcribir tiene que ser de un nivel de dificultad menor que lo que leo. Siempre lo que se lee puede estar en un nivel más alto de lo que se transcribe. Entonces, si yo leo música hasta acá, no voy a hacerles transcribir algo hasta ahí, porque el trabajo realmente va a ser muy arduo. Tiene que ser más fácil, dicho así.
Si yo vengo leyendo corcheas, semicorcheas, negras, blancas, silencio, bien, no las meto todas juntas en un discurso muy complejo. Si yo voy a hacer un reconocimiento auditivo de elementos aislados es una cosa, pero si yo voy a hacer una transcripción de una pieza musical o de un fragmento musical, tiene que estar acabado como tal, tiene que sonar a un discurso musical con un antecedente, un consecuente, no puede ser una frase fragmentada en forma, no sé, tomo los dos compases de una obra, que por ahí justo una nota es parte de una frase, otra nota es parte de otra frase y queda cortado, no, tiene que tener una coherencia discursiva. Entonces, si es un fragmento, tiene que tener una coherencia discursiva. Y si es una música que vos compusiste o que vos creaste con el fin de que ellos la transcriban, tiene que tener esa coherencia discursiva y estilísticamente cercana a elementos que ellos ya hayan practicado. ¿Qué quiere decir? Que si yo para practicar tresillos utilicé diversos estilos de música, a la hora de hacer una transcripción me conviene acercarme a los estilos que vengo trabajando y no de golpe caer con un estilo nuevo. Si yo voy a elegir para que transcriban algo, tengo que también decidir cuál va a ser la fuente o el modelo de eso que van a transcribir. Si yo quiero que transcriban una melodía, solamente una melodía, y la fuente, el modelo de donde se basa la transcripción, tiene la melodía, una segunda voz, una tercera voz, un acompañamiento, una percusión, etcétera, etcétera, hace mucho más compleja la percepción de aquel elemento que yo quiero transcribir. Por eso a veces es común que las primeras prácticas de transcripción se hagan con elementos más despojados. Una melodía y un acompañamiento sencillo. ¿Para qué? Para que un alumno pueda percibir mejor aquel aspecto que necesita transcribir y no lo confundan otros elementos. Entonces a veces hay que tomar por ahí alguna versión en la que uno con un instrumento melódico toque la melodía y el alumno la escuche despojada de otros elementos que por ahí lo puedan confundir. A la hora de hacer una transcripción hay que tener en cuenta que si los elementos discursivos se practicaron cantando, lo que yo voy a poner para que transcriban como modelo tiene que estar cerca del registro de las voces de ellos. ¿Qué quiere decir? Que si ellos han cantado en mi bemol mayor, melodías entre la primera línea y el cuarto espacio, y estuvieron haciendo muchas lecturas en ese ámbito, y yo después en el piano toco una melodía 2 octavas más arriba, es mucho más difícil, porque está más lejano de aquella experiencia que ellos hicieron cantando. Entonces, trato de transportar o poner las cosas en un ámbito que sea también cercano al de su voz, al que ellos corrientemente estuvieron ejercitando. En la situación de dictar una melodía o de poner un modelo o una música, un modelo para que ellos transcriban, es muy importante considerar el tiempo de trabajo. Mi experiencia como profesor me dice que no tiene que ser largo. Si es muy largo, llega a un punto que el nivel de atención no puede sostenerse, se hace agotador y los alumnos terminan fracasando en algunas cosas simplemente porque ya se cansaron. Yo creo que los ejercicios de transcripción, de melodías, de ritmos, etcétera, etcétera, no pueden durar más de 15 minutos, 20 como mucho. Entonces, yo necesito darles algunas herramientas para que ellos logren hacerlo efectivo en ese tiempo. Es lo más difícil, encontrar aquella cosa que sea un desafío y los obligue a pensar, pero tampoco que los ponga en la situación de no poder lograrlo, de sentir que es imposible y abandonarlo, porque es muy frustrante. Lo ideal es que ellos sientan que es difícil, pero se puede. Entonces el ejercicio de transcripción, como no puede ser tan largo en el tiempo, tiene que ser acotado, tiene que ser un fragmento, tiene que ser breve. Y además, en lo posible, si yo veo que es complejo, pero igual es interesante que lo hagan, puedo recurrir a algunas ayudas. Puedo dar los primeros compases escritos en un pentagrama y pedirle que ellos completen los que siguen.
puedo hacerles transcribir algunos fragmentos de algo dado completo, como un mosaico que ellos solo llenan algunas piezas. Puedo darle las alturas y no darle las figuras rítmicas. Puedo facilitarles el ritmo y decirles, ya les doy el ritmo, así ya eso está resuelto y solamente ustedes observan y tratan de ubicar las alturas. Puedo dar la armonía subyacente. Puedo dar la tonalidad, así que evito que ellos tengan que además detectar la tonalidad, etcétera, etcétera. Entonces, la práctica que tiene que ver con el desarrollo de la memoria musical tiene como varias fases: la memorización intuitiva, la memorización desde la partitura y también la práctica del auditiva, del reconocimiento de elementos. Y en un nivel ya más complejo, también la práctica de la transcripción de modelos musicales. Que muchas veces el profesor lo que hace es transferirlos didácticamente a una forma más sencilla para que sea más accesible esa situación de transcripción. Solamente los alumnos que hayan tenido muchas experiencias de transcripción de música empiezan a adquirir un buen nivel para empezar a acceder a la transcripción de piezas más largas o elementos que sean más complejos. Pero es una práctica inmensa que lleva mucho tiempo. Yo creo que no alcanzan los 4 años que hay en el TAP para desarrollar habilidades de transcripción elevadas. Creo que no alcanza. Entonces, uno debería proponerse metas que sean realizables, pero que también a ellos les demanden un desafío. Entonces, en resumen, los estoy planteando que uno de los tópicos que quería desarrollar esta clase es el desarrollo de la memoria y el oído musical, practicando la memorización a través del pentagrama o de forma intuitiva desde el oído. La memorización de melodías, ritmos, etcétera, etcétera. El reconocimiento auditivo de distintos elementos y componentes del discurso musical, elementos rítmicos, elementos armónicos, elementos melódicos, elementos tonales, etcétera, etcétera. Y en un nivel más avanzado, la transcripción de fragmentos o piezas musicales, a veces adaptadas con fines didácticos para la situación. También les hablé del tiempo de trabajo, no tiene que ser un tiempo tan excesivo. Normalmente, en el transcurso de un año, de un ciclo lectivo o de una secuencia de enseñanza de muchas clases, el reconocimiento auditivo se ejercita todas las clases, la memorización mediante la intuición, mediante la lectura de pentagramas, se puede hacer durante todas las clases. Memorización de fragmentos chicos. Hasta puede ser, no sé, leer una partitura y los últimos 2 compases, memorizarlos y cantarlos de memoria. Pero es una gran práctica y ayuda mucho a la futura tarea de transcripción. Pero por ahí la transcripción de melodías o de ritmos y demás no se hace desde la primera clase. Se puede hacer un poquito después. Y a veces se va alternando. Algunas veces se hizo mucho reconocimiento auditivo de distintos elementos y luego viene el momento de la transcripción, o a veces se hacen transcripciones muy breves junto a reconocimientos auditivos, o sea, como que conviven en ese espacio varias actividades distintas. Yo suelo hacer eso una vez que ya el año está más avanzado. Yo como profe de audio, una vez que ya el año lo tengo más avanzado, suelo hacer reconocimiento de algún intervalo que ya se viene practicando hace poco, reconocimiento de algún ritmo o alguna célula rítmica que se viene practicando hace poco y la transcripción de una melodía con algunos elementos que ya hace mucho venimos practicando. O sea, suelen convivir estas 3 o 4 cosas en un mismo bloque de trabajo. En síntesis, estamos de a poquito, si vos te fijas, perfilando bloques, momentos de trabajo para una secuencia de enseñanza. Vimos la práctica musical, la información teórica, los ejercicios técnicos y ahora incluimos la ejercitación de la memoria y el oído musical, que es el cuarto elemento, la cuarta parte de la clase. Nos queda una más, que es la improvisación y la creación, y de eso voy a hablar en la próxima clase. Pero como ya estamos casi cerrando, date cuenta que ya en junio básicamente vamos a estar trabajando
con el diseño de las dos clases que las dos secuencias que vas a enseñar, una para audio, otra para formación, que es lo que se habló antes. Entonces, para la clase que viene cerramos esta etapa de trabajo y luego comenzaremos con el armado de la secuencia de enseñanza, el diseño de la secuencia y después la filmación, todo el trabajo técnico para que vos puedas terminar tu trabajo 1 y después el trabajo 2. Te voy a pedir un trabajito que hagas para esta semana y me lo vas a enviar por WhatsApp con fecha límite miércoles próximo. Quiero que elijas un contenido de audio 1, audio 2, FM1, FM2, cualquiera que vos quieras. Una vez elegido ese contenido, quiero que busques un ejemplo musical para poder hacer una práctica musical con ese contenido, tanto para presentarlo como para practicarlo. Supongamos, el contenido es, estoy diciendo sin saber, tresillo. Bien, entonces voy a buscar alguna partitura, alguna obra, algún fragmento de una obra, puede ser una obra completa o un fragmento de una obra. Y que contenga muchos tresillos, simplemente porque me va a venir bien para poder practicar ese contenido. No importa si es para practicarlo o para presentarlo, ahora no nos interesa, solo lo que nos interesa es que hagas este trabajo, elegir un contenido cualquiera y elegir un ejemplo musical para poder hacer una práctica musical. Acordate que ese ejemplo musical tiene que ser factible de poder cantarse por lo menos en un 70%. Podés incluir alguna práctica musical, pero tiene que ser en lo posible, en su gran mayoría, vocal. Fíjate el tema de las tesituras, si no tendrás que transportarlo, ¿sí? Y te pido que sea en partitura, o sea que si es un material que vos lo tenés de oído, porque lo tenés desde algún audio, te pido, si querés, mandame el audio, pero mandame la partitura escrita, ¿sí? Si es un audio de una canción, suponete, y vos querés trabajar el tresillo, porque esa canción tiene muchos tresillos, mandame el audio, así yo la conozco, pero me interesa que por lo menos tengas la partitura de aquella melodía, porque por ahí los tresillos aparecen en la percusión, o aparecen en algún instrumento que acompaña, o aparecen en la melodía, o en algún coro. Entonces, mándame aquella partitura transcrita por vos, de aquella, puede ser en su totalidad, o aquel fragmento que elegiste de una obra. ¿Sí? Acordate que puede ser una obra en su totalidad o un fragmento. ¿Quedó claro? Para la semana que viene, tarea de la semana que viene, trabajo para la semana que viene, un contenido cualquiera, elegilo, y la partitura que acompañe a ese contenido. Un material musical para poder practicar o presentar, es indistinto, no importa, aquel contenido que elegiste. Solo la partitura y el nombre del contenido, decime qué contenido es. Los programas ya los tienen, los pueden buscar los contenidos de los programas, puede ser rítmico, melódico, armónico, es indistinto. Hacé este trabajo, la semana que viene voy a hablar de la improvisación y de la creación, voy a plantear un par de ejercicios parecido a lo que hice en la primera clase, de sugerir un par de ejercicios. Cerramos esta etapa de trabajo, junio nos dedicamos a armar las dos prácticas, la práctica de audio y la práctica de formación. La práctica va a ser que desarrolles una secuencia de enseñanza con un contenido específico de audio o de formación. La secuencia va a tener que incluir un trabajo musical para presentar el contenido, la presentación del contenido, ejercicios técnicos con ese contenido, reconocimientos auditivos con ese contenido y memorización musical con ese contenido y una práctica musical para poder seguir practicando ese contenido. Y algún elemento, algún momento de creatividad e improvisación utilizando ese contenido. Todo eso tiene que tener la secuencia de enseñanza y eso va a conformar tu práctica 1 y luego con un contenido de formación 1 o 2 hacemos lo que va a ser la práctica 2. Pero no quiero explicarte tanto para no confundirte. Ya va a llegar el momento. La práctica va a tener un soporte visual, escrito, ¿sí? Y ya sobre eso vamos a hablar en junio, cuando terminemos esta primera etapa. Así que casi cerrando la primera etapa,
a trabajar, a buscar material. Por favor, en casa a veces no hay tantas partituras. Yo por ahí en la compu busco y no tengo tantos archivos con partituras, entonces sociabilicen, empiecen a comunicarse entre ustedes. Che, estoy buscando una partitura con tresillos y no encuentro nada porque en la biblioteca de casa donde estoy no tengo nada. Bueno, búsquenlo entre ustedes, pásense información, pásense material. Por suerte la web tiene mucho material, muchos recursos dando vueltas. Si van a buscar en la web, fíjense que la fuente de donde se haya tomado esa partitura sea confiable, esté bien transcripta, porque a veces hay errores, hay cosas que están mal hechas. Corríjanlas en tal caso, ¿sí? Envíenme la partitura por foto, clac, le sacan una foto con el celu y se acabó, no se compliquen la vida, PDF, scan, lo que les resulte cómodo. La idea es que eso sea práctico, ¿sí? No quiero complicarlos técnicamente ahora. Me mandan la foto de la partitura, el archivo con la partitura, me dicen el contenido, de qué nivel es y qué contenido es, y ya con eso está hecho este trabajo. Nos vemos la semana que viene. Chao.